Buenos días, ingeniero. En este caso vamos a hablar sobre la participación en clase 3 del curso de pavimentos. Como objetivos del proyecto, en este caso como primer objetivo tengo de determinar los parámetros de diseño estructural, tanto el periodo de diseño, el SL acumulado, nivel de confiabilidad, ZR, SO y el diferencial PCI, conforme a la norma vigente del manual MTC del 2014. El objetivo 2, calcular el módulo resiliente de la subrasante a partir de los CBRs obtenidos en campo, y los cuales son de 5.50, 6.74, 7.72, 8.27 y 8.51 y además considerar el CBR de 10% en el sector mejorado, el cual va a ser del 5.5%. El objetivo 3 en este caso, sería determinar y verificar el número estructural requerido mediante la ecuación ASTO 93. En este caso, vamos a definir los que son los espesores de carpeta asfáltica, base subbase, y cumplir con la condición de que el SN asumido tiene que ser mayor al SN requerido, y así sustentar la mejora de la subrasante crítica. En este caso, la metodología de trabajo según el manual de MTC 2014, la clasificación del tipo de tráfico, tenemos un periodo de 20 años, un SL de diseño de 2.413.762.762 ejes equivalentes. Clasificándolo en el cuadro 12.2, tenemos un tipo de tráfico de punto 6, ya que nuestro SL de diseño está en valor de 1.5 millones y 3 millones. Con respecto a la confiabilidad, siguiendo con el tipo de tráfico TP6, tenemos un nivel de confiabilidad del 85%. El coeficiente estadístico de desviación estándar, según el cuadro 12.8, de acuerdo al tipo de tráfico TP6, tenemos una desviación estándar de -1.036. Con respecto a la desviación estándar combinada, el SO, en el presente estudio se ha adoptado un valor de 0.45, el cual va a corresponder a un valor intermedio dentro del rango recomendado. Para hallar el módulo de resiliencia, de acuerdo a los CBRs, tenemos dos fórmulas, la cual está en megapascales y PSI. En megapascales sería 17.6 por el CBR elevado a la 0.64 y en PSI 2555 por CBR elevado a la 0.64. Para la variación de serviciabilidad, el diferencial de PCI, de acuerdo al tipo de tráfico TP6, tenemos un valor de 1.5, como lo puede ver usted. Y para el número estructural requerido, el SN, según el manual MTC, nos da la siguiente fórmula, donde el SN va a ser igual al coeficiente estructural por el espesor de la carpeta asfáltica, más sería el coeficiente estructural de la base por el espesor de la misma, por el coeficiente de drenaje de la base, más en este caso sería el coeficiente estructural de la subbase por el espesor de la misma, por su coeficiente de drenaje. De acuerdo al número estructural, podemos hallar lo que es el coeficiente estructural de las capas, espesores de las capas superficiales y los coeficientes también de las capas de la base y subbase. En este caso, los coeficientes estructurales, me he guiado del cuadro 12.13, considerando una capa superficial de carpeta asfáltica caliente teniendo un coeficiente de 0.170. Con respecto a la base, en este caso es una base granular, un CBR del 100%, ya que es para ejes equivalentes mayores a 1 millón, teniendo un coeficiente estructural de 0.054. Con respecto a la subbase, va a ser una subbase granular de un CBR del 40% y tener un coeficiente de 0.047. Con respecto a los espesores de las capas superficiales, me he guiado de acuerdo al cuadro 12.7, de acuerdo al tipo de tráfico TP6, nos dice que tenemos que un espesor para la carpeta asfáltica de 99 milímetros, equivalente en centímetros sería unos 9 centímetros. Y con respecto a la base sería de 200 milímetros, en este caso centímetros sería 20 centímetros. Con respecto al coeficiente de drenaje para las capas de base y subbase, me he guiado de acuerdo al cuadro 12.15. En este caso, tenemos un porcentaje del tiempo que va a ser mayor al 25% con respecto a su drenaje y vamos a tener una calidad de drenaje regular, teniendo un valor de 0.8. En los resultados del diseño del pavimento, diseño para obtener un CBR de 88.27%, que sería el primer CBR.
Para la obtención del número estructural vamos a requerir los siguientes datos, lo que es el periodo de diseño, como lo había comentado, de 20 años, el sale de diseño de 2.413.762.762 ejes equivalentes, un tipo de tráfico, como lo había explicado anteriormente, el TP6, el CBR diseño, el cual es de 8.27, un R de 85, ZR de 1 menos 1.036, un SO de 0.45, un diferencial de PCI de 1.5 y el módulo resiliente en este caso, tanto en PCI como megapascales a partir del CBR me da un valor de en PCI de 9.876 y en megapascales de 68, teniendo un valor de SN de 3.56. En este caso he utilizado el siguiente gráfico para poder hallarlo. Con confiabilidad he basado el primer punto que sería 85%, luego una desviación de estándar de 0.45 como lo puede ver acá, 0.45, luego para ir lo que son los ALESALs, en este caso de 2 millones, más o menos centrándolo acá, para luego partir a lo que es el módulo resiliente, te piden en KSI y en kilopascales. En KSI sería un valor de 9.8, en este caso está acercando a lo que es el valor de 10, para luego trazar una línea recta y asimismo sacar una línea recta hacia abajo, dándonos un valor de 3.20 según el gráfico. Pero según, en este caso, dato aparte del internet, ponemos todos los valores como le había comentado y nos da un valor de 3.56. En este caso estoy trabajando yo con el valor de 3.56. Para la determinación de espesores, ya lo había comentado anteriormente, el coeficiente estructural, en este caso ya hemos puesto lo que es para la carpeta asfáltica de 0.17, una base de 0.054 ya que es el CBR del 100%, una subbase de 0.047 para un CBR del 40%. En este caso, también he puesto lo que es los coeficientes de drenaje. En este caso, para la carpeta asfáltica no se va a considerar. Y para la base y subbase, como le había comentado, va a ser de 0.8. En este caso, ya iríamos jugando los valores con respecto a los espesores. Como le había comentado, en carpeta asfáltica es 9. En base es 20 y se jugaría en este caso lo que es en la subbase que es 25, pero al no corresponder con respecto al SN propuesto, al no ser mayor a 3.56, he tratado de mover algunos datos, teniendo una carpeta asfáltica de 10, una base de 25 y una subbase de 25. Al multiplicar todo, tenemos un N propuesto, SN propuesto de 3.72 siendo mayor a 3.56, teniendo un espesor para, en este caso, total, para el CBR de 8.27 de 60. Eh, con respecto a la verificación por la ASTO, en este caso se tiene que hacer nuevamente lo que es el módulo de resiliencia a partir de la base y a partir de la subbase. En este caso, según la fórmula, la cual es 2555 por el CBR elevado a la 0.64, nos da un valor de 48.684 y nos da un SN a partir de los ejes equivalentes y los datos anteriormente mencionados nos da un valor de 1.88. En este caso, he considerado una gráfica dada por usted, la cual nos indica que el valor de 100% del CBR hacia la mano derecha nos da un valor de 30.000, en este caso PCI, siendo un valor más bajo correspondiente a la fórmula. En este caso he tomado ese valor para obtener un SN a partir de los datos también mencionados anteriormente de 2.28. Con respecto a los espesores, lo voy a explicar de acá. En la subbase he hecho lo mismo con respecto al CBR en el 40%. En la fórmula nos da un valor de 27.000, 0.083. En este caso, un SN de 2.38. Pero con respecto a la gráfica dada por su persona, voy hacia la mano derecha, tengo un valor de 17.000 y nos da un valor de SN con los datos anteriores de 2.86, como lo puede ver acá usted. En este caso, para verificación nos estamos guiando de las siguientes fórmulas. Eh, Para hallar lo que es el espesor en la base, se tendría que dividir el SN entre
el coeficiente del espesor de la base, en este caso que sería de 0,17, dándonos un valor de 13,41. Y nosotros tendríamos que asumirlo a medio metro, su múltiplo, considerando de 13,5. Entonces, para hallar el SN sería 13,5 por 0,17, dándonos un valor de 2,29. Con respecto a la base, en este caso se va a restar 2,86 menos 2,29, y esto dividirlo entre el coeficiente del espesor de 0,054 por el coeficiente de drenaje, que sería 0,8, dándonos un valor de, en este caso, 13,079. Y a partir de eso, se asume un múltiplo mayor, en este caso a 5, dándonos un valor de espesor de 15. Este 15, tenemos que sumar el ZN anteriormente, que es 2,29 más 0,54 por el espesor asumido, que es 15, por el coeficiente de drenaje, que es 0,8, dándonos un valor de 2,94. Para en este caso ya lo que es la subbase sería 2,94 menos, en este caso, no, 3,56 menos 2,94, como lo puede ver acá, dividido entre el espesor, el coeficiente de espesor, que sería 0,047, por el coeficiente de drenaje, que sería 0,8, dándonos un valor de 16,40. Tenemos que asumir a un múltiplo de 5 mayor, en este caso nos da un valor de 20. Para hallar lo que es el SN, tendríamos que sumar el SN anterior, que es 2,94, más, en este caso, la multiplicación del espesor, que sería 0,047, por el espesor asumido, que es 20, por, en este caso, el coeficiente de drenaje, que es 0,8, dándonos un valor de 3,69. Entonces, el espesor asumido tendría un espesor total de 48,5. Y así iríamos consecuentemente con los demás datos para el CBR de 7,72, teniendo un SN de 3,62. Como lo puede ver acá en la gráfica mencionada anteriormente, nos da un valor de 3,40 más o menos, pero he considerado el dato dado por la misma página, que es 3,62. He hecho lo mismo con respecto a la determinación de espesores, donde el SN propuesto va a ser mayor al SN obtenido. Y en este caso también he hecho lo que es el diseño para el CBR, explicado anteriormente, teniendo una carpeta, de un espesor de todo el pavimento de 48,5. Asimismo, para el CBR de 8,51 tengo un SN de 3,53. También he hecho lo mismo con la gráfica, los datos mismos, como le puedo decir, de la página misma. Y en este caso, determinación de espesores, en este caso sería de 60 centímetros. También el diseño para base, tenemos un valor, de todo sería de 48,5, como le puede ver. Lo mismo para el CBR de 6,74, teniendo un valor de 3,75, pero como lo puede ver usted acá, sería más o menos 3,40 según la gráfica. Pero he tomado el valor de la página, que es 3,75, y así he podido hallar lo que son las determinaciones de espesores y todo eso. Mm. Con respecto al CBR, dado por usted, el cual es CBR.5,5, en este caso, nos da un SN de 3,95, eh, dándonos un total del espesor de todo el pavimento de 80 centímetros más o menos, casi llegando a un metro. En este caso, no es viable, ya que según la norma, los CBR deberían de ir mayor al 6%. El diseño del CBR 5,5 he planteado un CBR al 10%, una corrección. En este caso, se propone hacer una mejora del terreno de fundación mediante un reemplazo de 0,6 metros del material existente, seleccionado con un CBR mayor al 10%. Y este caso tendría que ser debidamente compactado al 100% del rotor modificador, dándonos un valor de 3,39 para el SN, y también tenía una determinación de espesores, en este caso un SN propuesto de 3,50, siendo mayor al 3,39, teniendo
un espesor para el pavimento, para el diseño del pavimento flexible de 55 centímetros. Y en este caso el diseño para el CBR, mencionado anteriormente cómo es el proceso, nos da un valor de 43,5 menor anteriormente. Y en este caso tendremos un SN de 3,5. Bueno, como conclusiones, en este caso el diseño para el pavimento fue adecuadamente dimensionado para soportar un tráfico TP6, en este caso para un periodo de 20 años, conforme la metodología ASTO 93, garantizando lo que es la estructura propuesta, poseyendo la capacidad estructural necesaria para resistir tanto las solicitaciones repetitivas del tránsito pesado previstas. En este caso también la proyección y caracterización del tránsito va a constituir el parámetro determinante del diseño. eh, Nos va a condicionar directamente el número estructural requerido, los espesores de capas. En consecuencia, el pavimento ha sido estructuralmente concebido para asegurar un desempeño adecuado frente a las cargas acumuladas estimadas, manteniendo una vida útil proyectada y un comportamiento funcional estable. Eso sería todo. Muchas gracias.